A Beatriz Magma. Buenas tardes a todas y todos. Desde Centro de Estudios CEAT volvemos otra semana más para ofreceros una webinar muy interesante. En esta ocasión vamos a daros información de cómo optimizar la economía de nuestras viviendas, un tema que creo que a todas y todos nos va a venir fenomenal. ¿Quién nos va a contar cómo optimizar la economía de nuestra vivienda? José Miguel. Es nuestro experto en contabilidad, lleva con nosotros ya algunos años, ¿verdad, José Miguel? Y es docente. Algunos. Y es docente del Dual de Administración. Antes de darte paso, José Miguel, buenas tardes y gracias Buenas por, tardes. por tu colaboración con esta webinar. Antes de darte paso, quiero recordaros que estamos en Facebook y que los últimos 15 minutitos los vamos a dedicar a resolver todas las dudas que puedan surgir durante la exposición de José Miguel. Ahora sí, te doy paso, José Miguel. Sí que sé que estás en clase, ruego que las Ujú. alumnas intenten guardar silencio, ¿vale? Para que no se acople mucho el sonido. Entonces, te doy paso, te presentas tú más tranquilamente y ya comenzamos con la webinar. Gracias. Nada, cuando quieras. Cristina, bueno, mi nombre es José Miguel Pardo, soy docente de CEAT y de ETIC desde el año 2018. Llevo 6 años dentro de lo que es el grupo y dando docencia para la formación desde el 2016. Vale, mi familia profesional es la administración. Yo doy actividades de gestión administrativa, que es el curso y las alumnas que tenemos aquí, y también doy actividades administrativas en relación con el cliente. Mi vida laboral se ha desarrollado desde muy joven. Cuando terminé los estudios, he estado toda mi vida en administración, en diferentes áreas. Empecé en transportes, después seguí temas de restauración y panificadoras y después la construcción. Ya cuando fue la crisis de la construcción, pues ya me formé, me hice formador y ya estuve dando clases de 2016, ya llevo unos cuantos años. Vale, lo de formación ya me viene de antaño porque mi madre era profesora y mis hermanas también son profesoras, entonces viene la cosa de sangre. Bien, vamos a empezar hoy a explicar cómo se optimiza una tesorería, cómo se optimiza el dinero en el hogar. Voy a José, poner la José, presentación. eso, Dime. iba a decir que porque no estábamos viendo la Sí, voy presentación, a poner la digo. presentación Vale, vale, y he puesto gracias. optimización de la tesorería en el hogar y no he puesto en la familia por una sencilla razón, porque yo distingo entre lo que es familia y lo que es hogar. La familia te viene impuesta, que pueden ser nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros sobrinos, y el hogar es una decisión personal nuestra, es una decisión que nosotros tomamos con una persona o solos o con una pareja que nosotros queremos compartir una serie de objetivos. Bien, por eso he puesto hogar, no ha sido por otra cosa. Lo que vamos a ver es por qué es importante realizar un presupuesto de tesorería en el hogar. Bien, lo que tenemos que tener claro es que los recursos económicos que nosotros ingresamos dentro de lo que es el hogar son limitados y al ser un área limitada, es decir, un recurso limitado, no podemos derrocharlo como si fuera, por ejemplo, algo que es ilimitado, como por ejemplo el sol, que es una cosa, la energía solar es algo ilimitado, siempre la vamos a tener ahí. El viento siempre lo vamos a tener ahí, pero lo que es los recursos dinerarios solo nos van a entrar cuando nosotros realicemos un servicio o realicemos una prestación o vendamos algún bien mueble o bien inmueble, etcétera, que lo que decimos ahora es un dinero o es un bien limitado. También es importante, o creo yo que es importante, la relación que tiene el hogar con ese dinero. La relación tiene que ser una relación sana, tiene que ser una relación óptima, es decir, no puede ser una relación negativa ni una relación tóxica. ¿Eso qué quiere decir? Como bien dice el refrán, y los refranes siempre trabajan, es decir, hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Con lo cual, nosotros esa relación tiene que ser muy óptima a la hora de poderlo, nosotros poder gestionar esa serie de recursos. Después hay otra.
que pone aquí que es un medio para controlar ingresos y los gastos del hogar. Ingresos y los gastos son importantes. Tenemos que saber qué tipo de ingresos tenemos y qué tipo de gastos tenemos en el hogar. Eso es importante. Sobre todo los gastos que vienen en el hogar vienen provocados por las necesidades que tienen las personas. Esas necesidades hay que cubrirlas. Necesidad de comer, necesidad de dormir, necesidad de ocio, tener una mente sana, un cuerpo sano, y esas cosas nosotros las tenemos que cubrir. ¿Cómo las podemos cubrir? En lo que es la sociedad del consumo, a través de nuestros ingresos. No hay otra manera de poderlo hoy en día subsanar. Entonces, tenemos que saber qué tipo de ingresos y qué tipo de gastos. Y después también es importante tener el presupuesto de tesorería en el hogar por anticiparse a los posibles contratiempos económicos que puedan venir. Hoy en día podemos saber qué gastos fijos podemos tener, pero hay unos gastos que son extraordinarios, que son imprevisibles, no lo sabemos. Y eso nosotros lo tenemos que anticipar a través de una tesorería muy concienzuda y sobre todo una tesorería en la que nosotros lo que tenemos que hacer es trabajarla día a día. ¿Vale? Bien, Cristina, si te van haciendo alguna pregunta, no dudes en preguntarla, que yo la iré solucionando. Si no, pues al final no hay ningún problema. No te preocupes porque mejor creo que lo dejamos para el final y así vamos resolviendo todas juntas. Como tú veas mejor. ¿Vale? Bien, pues la siguiente cuestión es decir, como ya sabemos por qué tenemos que hacerlo, o por lo menos son 3 ideas de las que he dado que por qué tenemos que hacerlo, ahora debemos considerar cómo debemos planificar esa economía en el hogar. Para poderlo planificar tenemos que tener claros 2 conceptos, gastos e ingresos. ¿De acuerdo? Pues tenemos que saber qué tipos de gastos tenemos. Tenemos unos gastos fijos, que son aquellos gastos que en el tiempo se van repitiendo, como puede ser la hipoteca, como puede ser el alquiler, como puede ser un seguro, como puede ser el IBI, ¿vale? Después tenemos unos gastos variables. Unos gastos variables son aquellos que, aunque se puedan repetir en el tiempo, pueden incluso variar de importe, pero variar bastante. Esta división de las que yo he hecho es una, como podríamos haber cogido otra. Yo dentro de los gastos fijos también he metido lo que es la luz, lo que es el agua, porque van redundando en el tiempo y varía muy poco la cantidad. Si nosotros pagamos, por ejemplo, 100 euros de luz, pues en un mes que gastemos mucho, a lo mejor 120 o 130, por ejemplo. Pero los gastos variables sí son aquellos que, aunque se repitan en el tiempo, puede ser que unos sean mayores y otros sean mayores. Por ejemplo, vamos a ver, tenemos unos gastos variables que puedan ser comida, transportes. La comida, cuando nosotros comemos o compramos, no siempre es la misma cantidad, ni siquiera se puede aproximar. Unas veces podemos comprar más y otras veces comprar menos, dependiendo de las necesidades. ¿Vale? Dentro de esos gastos variables los he sustituido, los he subdividido en 4 apartados. Gastos variables necesarios son aquellos gastos por los cuales, por ejemplo, podemos tener lo que es transporte. No siempre gastamos lo mismo en el transporte, gasolina o transporte público. La comida, como os he dicho antes, no siempre compramos las mismas cantidades, ¿vale? Después tenemos unos gastos variables prescindibles. Son aquellos que los tenemos, pero podemos en un momento deshacernos de ellos. Por ejemplo, ocio, hobbies. Bien. Después tenemos otros gastos que son gastos ocasionales. Son unos gastos, estos gastos ocasionales son aquellos por los cuales tengo previsto hacerlo, pero los puedo demorar. ¿Eso qué quiere decir? Una reforma de mi casa, comprar un electrodoméstico que esté obsoleto y lo quiero cambiar, hacer, por ejemplo, una reforma en el hogar, cambiar ventanas, cambiar puertas, pintar. Si no los pinto hoy, lo puedo pintar dentro del mes que viene, o puedo hacer la reforma dentro de un tiempo. Esos serían gastos ocasionales. Y después tenemos los gastos hormiga, que son los que realmente nos hacen polvo la economía, que son el café de todos los días. Paso por una estación de loterías y echo la Bonoloto y la Primitiva, ¿vale? De vez en cuando me meto en Shein y digo, pues voy a comprar alguna
algún vestidito, alguna alhaja, algún complemento, ¿vale? Eso pues todos los días nos va haciendo que vayamos gastando, sin darnos cuenta y se nos vaya vaciando lo que es nuestra tesorería. Hay otros gastos que también son los míos, como son, por ejemplo, las comisiones bancarias. Esas comisiones bancarias que poco a poco, cada 3 meses, nos van, ni 30 euros y 30 euros, nos van limando y nos van bajando nuestra economía. Sabiendo hoy en día que la economía pues, no está muy bollante a lo que es microeconomía. Los grandes números están muy bien, pero no llega a lo que es a las cosas de comer. Y después tenemos unos gastos imprevistos, que son aquellos que no podemos prever, ni podemos conocer, ni qué importe, ni en cuánto nos va a venir. Eso quiere decir, por ejemplo, se nos estropea el lavavajillas, pues hay que comprar lavavajillas. Se nos estropea el aire acondicionado en pleno julio, pues tendrás que repararlo o comprar un aire acondicionado. Se nos estropea el coche, tendremos que repararlo para poder ir a trabajar. Eso no sabes cuándo va a venir. No tienes previsiones de esos gastos. Entonces, tú tienes que poder subsanar esos gastos mediante los métodos que posteriormente vamos a ver. ¿Vale? Pues sabiendo qué tipos de gastos, yo ya tengo una visión ya más del 50% global de mi tesorería. Ya sé por dónde se me va el dinero. Ahora, ¿cómo ingreso el dinero? Que también es importante. ¿Qué tipo de ingresos tengo yo? Yo puedo tener unos ingresos fijos. Los ingresos fijos, por lo normal es que todo el mundo conocemos, pues tenemos una nómina, los que estén trabajando, los que tengan un subsidio cobran un subsidio, los que tengan una pensión pueden cobrar una pensión. Son ingresos dinerarios fijos y fijos en el tiempo. Siempre son, puede variar un día o dos, pero siempre son al mismo tiempo y los mismos importes. Después tenemos unos ingresos variables. Y pensáis, ¿qué ingresos variables? Si yo estoy trabajando, a mí me ingresan 1.250 euros, son 1.250, sí. Pero hay otra serie de profesiones en las cuales tienen esos ingresos. Por ejemplo, comisiones por ventas. Las comisiones por ventas te las puedes dar cada 6 meses, cada 3 meses. No tienen por qué dártelas cada mes. ¿Vale? Esas comisiones, incentivos por bonus, es decir, aparte de por ventas, pueden tener unos incentivos por metas conseguidas. Si no lo consigues, no lo tendrás. Si los consigues, sí los tendrás. Lo único que lo puedes saber es durante la trayectoria, ¿vale? Son unos ingresos variables que te vienen muy bien. Y después tenemos otra serie de ingresos que son los extraordinarios que no sabemos ni cuándo, ni cómo y si van a llegar algún día. Aunque todos tenemos la esperanza de que puedan llegar. Por ejemplo, que te toca una loto, te toca la lotería, pues es un ingreso extraordinario. Bien, ahí lo tienes. Que tienes una herencia, pues es un ingreso extraordinario. Ahí lo tienes. No sabes cuándo te van a llegar y no sabes en qué momento ni la cantidad cuál. En el momento que nosotros tenemos ya identificado qué tipo de ingresos tengo y qué tipo de gastos tengo, voy a ver cómo yo puedo representar, qué método yo puedo optimizar para poderlos discernir. Bien, es decir, qué estrategia de ahorro voy a tener en el hogar para que esos ingresos cubran los gastos y me quede algo de dinero para poder ahorrar. Bien, unas veces se puede conseguir, otras veces no se puede conseguir. Eso va a depender también de los ingresos que uno tenga. ¿Bien? Vale. Método. El método es el más complicado, que es el método Kakebo. El método Kakebo, lo que significa Kakebo en japonés, es un método japonés, que lo que significa es libro de diario. Es un libro de registro que diariamente se van poniendo los ingresos y los gastos que se va teniendo. Se dividen en los mismos tipos de ingresos que hemos tenido, ingresos fijos, ingresos variables, ingresos extraordinarios y los diferentes tipos de gastos que nosotros tenemos, que son unos gastos fijos, unos gastos variables, unos gastos imprevistos y los vamos identificando. Kakebo lo que significa en japonés es libro de registro, libro contable. ¿De acuerdo? Ventajas que tiene este método, que es visualizas rápidamente los ingresos y los gastos y por dónde se va el dinero. Es muy visual. Desventajas que tienes este método. Las desventajas que tiene el método Kakebo es que tienes que ser muy constante. Y, desgraciadamente, pues la gente no somos constantes. Es decir, es ir apuntando diariamente los gastos que tienes. Eso conlleva de que cuando tú sales a la calle tienes que saber qué vas a gastar. Y si no sabes qué vas a gastar, ir apuntando, pues me he tomado un café, pues me he gastado 1,30 €. He comprado esto y lo apuntas. Y después, cuando llegas a casa,
tú en tu libro de diario, que puede ser en papel o puede ser en una plataforma informática, lo registras. Y eso se hace a diario. Esto lo inventaron evidentemente los japoneses porque son muy persistentes, son muy tenaces. Esa es la única desventaja que puede tener este método. Por lo demás, como vamos a ver ahora, que voy a poner unos ejemplos, es un método que es fantástico, está muy, muy bien. El método Kakebo nos lleva luego al siguiente método, que es el método 50-30-20, que lo vamos a ver, que sería el resultado de la aplicación del método Kakebo. 50-30-20. ¿Qué es eso de 50-30-20? Bueno, pues 50-30-20 como ser 45-35-20. ¿Vale? Yo he cogido esos 3 parámetros porque creo que son redondos y se pueden ajustar. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es que el 50 es el 50% de mis ingresos los voy a utilizar en cubrir las necesidades básicas que yo tengo. ¿Qué son necesidades básicas? Las necesidades básicas, en otra webinar ya se explicaron, lo explicó nuestra compañera Carmen Cardeñosa a través de la pirámide de Maslow. Nosotros tenemos unas necesidades en las cuales nosotros tenemos la necesidad de comer, por ejemplo. Tenemos otras necesidades como, por ejemplo, el transporte. Tenemos otras necesidades básicas que es la ropa, el calzado. Eso lo tenemos que cubrir. Y esas necesidades básicas las tenemos que cubrir con el 50% de nuestros ingresos. La hipoteca, es decir, ¿dónde tenemos que vivir? La hipoteca es una cosa que la tenemos que pagar. Bien, el siguiente 30% de los ingresos los destinaremos a gastos que son prescindibles. ¿Qué gastos podemos decir que son prescindibles? Pues comer fuera de casa, hacer viajes extraordinarios, los gastos hormiga que tenemos por ahí, también ropa que no sea necesaria. Esos gastos que son prescindibles, yo muchas veces cuando doy clase y estamos hablando sobre el tema de venta, le pregunto a mis alumnos, ¿habéis visto vuestro fondo de armario? Me dicen, sí, digo, pues ¿cuántos jerseys tienes? No lo sé, 20, 30, 40, 50... Es decir, hay veces que nosotros nos compramos ropa por el mero hecho de comprar ropa. Satisfacemos una necesidad, pero no nos hace falta. Podemos prescindir de eso. Pues es discernir si, por ejemplo, esa ropa que me tengo que comprar o que quiero, ¿me es necesaria o no me es necesaria? Es decir, si tengo 3 abrigos, ¿para qué me voy a comprar un cuarto abrigo? Si no me lo puedo permitir. Bien, pues es esa discernir y ver eso. Y después el 20% de los ingresos los destinaríamos al ahorro, es decir, a las diferentes estrategias por las cuales nosotros podemos ahorrar dinero. Bien, como hemos dicho, el método Kakebo es el camino para llegar a este resultado, el 50-30-20. Bien, ¿cómo podemos implementar esto? Es decir, ¿cómo lo podemos llevar a cabo? Bueno, pues lo podemos llevar a cabo hoy en día con las plataformas informáticas y con las herramientas web que nosotros tenemos. Yo he diseñado a través, yo me lo he descargado de internet, pero que está muy bien, a través de un libro de Excel. Nosotros lo podemos hacer fácilmente. Quien no tenga capacidad de tener un ordenador, lo puede hacer en un libro hecho a mano, sin ningún problema. ¿Vale? Lo vamos a implementar a través de un libro de Excel. ¿Y cómo sería ese libro de Excel? Mirad, lo voy a compartir para que lo veáis. Cómo estaría compuesto. Mira, esto está aquí. Aquí tenemos el libro de Excel, en los cuales tenemos nuestros ingresos, están en la parte de arriba. Tenemos unas nóminas, es decir, lo que hemos cobrado nosotros de nóminas. Si nosotros tenemos alquilado algo, tenemos nuestros alquileres. También tenemos unos ingresos financieros, si tenemos acciones, por ejemplo, cuando reparten beneficios nos dan una parte de esos beneficios. Y después tenemos unos ingresos que pueden ser extraordinarios, como los que hemos visto antes. Y después tenemos una serie de gastos. Tenemos gasto de vivienda, voy a poner un poquito más pequeño para que se vea mejor, un gasto de vivienda. Aquí tenemos los gastos de alimentación, gastos de servicios, ¿vale? Telefonía, luz, agua, reparaciones del hogar, reparaciones de los vehículos. También tenemos unos gastos de ropa que nosotros compramos. Todos los meses siempre compramos algo, si no es cada mes, cada 2 meses. Gasto de transporte para ir al trabajo, los gastos de salud.
Es decir, aunque uno esté muy sano, siempre tenemos en nuestra casa pues el ibuprofeno, el nolotil, el paracetamol, alcohol, etcétera. Los gastos de ocio, que nosotros también tenemos cuando salimos fuera, y después gastos varios, que son los que decimos que son la bonoloto, el café. Voy a tomarme una cerveza después del trabajo. Aquí los tenemos todos, más o menos, los tenemos todos bien diferenciados en ingresos y gastos y cada uno de los tipos. En la parte superior tenemos el total de ingresos, el total de gastos y si hay ahorro o no hay ahorro. ¿Vale? Bien. Vale. Y en la parte inferior, pues ya tenemos los totales. Vamos a poner un ejemplo para ver cómo funciona esto. Vamos a suponer que tenemos una familia, es decir, un hogar medio se compone de 2 personas y con un hijo. Si el salario bruto del 2024 hasta ahora son alrededor de unos 1.850 euros brutos, vamos a pensar que líquidos a percibir, es decir, con los 6 de la nómina, con los descuentos, son 1.500 euros. Pues vamos a ver que nos ingresan de las 2 personas 1.500 y 1.500, 3.000. ¿Cuándo? Por del 1 al 5. Pues los ponemos el día 5 y ponemos 3.000. ¿Vale? Automáticamente le ponemos los ingresos, arriba ya te viene el ingreso y el ahorro del mes. Como no hemos puesto gastos ningunos, te viene el ahorro. Bueno, ya tenemos el ingreso. Vamos a suponer que no tenemos más ingresos. Ahora vamos con los gastos. Estamos en una casa que no la tenemos pagada, o pagamos arriendo o pagamos hipoteca. Bueno, la pagamos el día 1. Gastos de vivienda, el alquiler o la hipoteca. Suponemos 500 euros. Es una suposición. Pues lo ponemos el día 1. Automáticamente los gastos se ponen los 500 euros y te hace la resta. Y en la parte inferior te va haciendo el sumatorio, si veis, de los gastos que nosotros tenemos. ¿Qué gastos fijos podemos tener? La luz. Ponemos unos 80 euros de luz, ¿vale? Pagaderos al día 15, pues se pagan el día 15, son servicios, luz, 80 euros. Eso estamos hablando de enero. Esto luego lo trasladaremos a febrero, marzo, abril, todos los meses, ¿vale? Bien. ¿Qué más tenemos? Los seguros de los 2 coches. Eso, si tenemos coches, tenemos que tener seguros. Se paga una vez al año. Vamos a poner que el primer coche lo pagan en enero y el segundo en febrero. Pues nada, pues nos vamos a enero, ponemos el seguro, 300 euros, que no es un seguro muy caro, y en febrero ponemos el otro, los 300 euros. Evidentemente aquí en febrero pondremos también los 3.000, pondremos la vivienda a los 500 euros, los servicios de luz otros 80. Esto es un ejemplo tipo. ¿Qué más podemos tener? De los gastos que puedan ser fijos. El IBI, una vez al mes, una vez al año. El IBI es una vez al año, se paga entre 200 y 400 euros dependiendo de los metros cuadrados. Vale. Vamos a ver que el IBI lo pagamos en enero. Bien, pues ponemos 350. Bien. Por ejemplo. ¿Sabes? Bien, más cosas que podemos poner. Comida, alimentación. La alimentación hoy en día pues está bastante cara con el tema del IPC y la subida de precios, con lo cual decir que te gastes al mes una familia con dos personas con un hijo 500 euros al mes no me estoy yendo mucho. ¿Sabes? ¿Vale? Ponemos 500 euros. Ya. Bueno, están haciendo comentarios y evidentemente luego por el chat nos hacen los comentarios. Alimentación. Transporte, gasolina, pues unos... José Miguel, Dime. perdona que te interrumpa. Dile a las chicas que pueden escribir en el chat y van haciendo las preguntas o lo que quieran comentar. Sí, Vale, sí, y ahora se lo acabo de decir, que lo pueden hacer por el chat. Pero ya como se lo contesto y ya está. Pero bueno, pero lo pueden escribir por el chat. Transporte, gasolina, por ejemplo, 2 coches, 80 euros, 40 euros a la semana de gasolina. Si no te tienes que desplazar mucho, 380 por 2, 160 euros al mes. Vamos a ponerle. Transportes de los 2 coches, ¿eh? Salud, que te gastes 20 euros en ibuprofeno y en paracetamol. Ocio, comer fuera de casa, 125 euros cada 2 semanas, 2 veces que te salgas, no es mucho, ponemos 125.
Y de varios le vamos a poner 100 porque, por ponerlo en algo. Vale. Bien, esto es un ejemplo. Esto, si nosotros lo trasladamos a los diferentes meses, vamos a ver que con esos nos sale esto. Mira, aquí ya lo tengo hecho. He subido algo más y al final, veis, el siguiente mes está por aquí, el mes de marzo, con las hipótesis más ampliadas, el mes de abril. Me voy a los totales y mirad lo que sale. Y ya sí se ve cómo es lo que yo he ingresado, que ha sido 3.000 euros todos los meses, durante 12 meses 36.000, los gastos de la hipoteca o del alquiler 500 todos los meses, en la alimentación 500 todos los meses, 6.000, servicios entre luz, agua y otros 3.500 al año, ¿vale? Y aquí te vienen los totales, te vienen 36.000, 29.900 y hacen un ahorro de 6.910. Es un caso típico. Y aquí sí es como se ve que tenemos que del 100% de los ingresos, 50 más 30 va a gastos y el 20% más o menos iría al ahorro. ¿Bien? Más o menos. Es una cosa, es un ejemplo. ¿Bien? Pero lo bueno que tiene esto es que tú, a un golpe de vista, estás visualizando los gastos que tú tienes y teniendo claro y visualizando esos gastos, lo que puedes hacer es, si no llegas, reducirlos. Que eso es lo que vamos ahora a ver. Es decir, este que es positivo, aquí tenemos las gráficas, que hay unas gráficas que están muy bien, que son ingresos, gastos y después el ahorro que tú haces mes a mes. Y aquí abajo tienes unas gráficas por el tanto por ciento, en qué nosotros tenemos los ingresos y en qué van destinados los gastos. Y en este último lo que tenemos es el ponderación del ahorro que nosotros tenemos. Mes a mes el ahorro que vas teniendo y si quieres hacer inversiones o si quieres financiar cualquier cosa, pagos, reembolsos, polvo de obtención de financiación, aquí ya lo vas poniendo todo. Esto es un caso que me he inventado para que saliera positivo, 3.000 euros al mes. Pero vamos a imaginarnos que en vez de 3.000 no ganamos 3.000, ganamos 2.400 euros. Es decir, 1.200 por persona, que tampoco está, es casi el salario mínimo. ¿Qué tendríamos aquí si con los mismos gastos, en vez de cobrar 3.000, cobramos 2.400? Pues ya tenemos que ese mes tenemos que poner cuartos. Es decir, que tenemos que buscar financiación. O tenemos algo ahorrado o hay algo que no podemos hacer. Una de las dos. En el mes de febrero tenemos exactamente lo mismo. En el mes de marzo, más, porque nos entran seguros. ¿Vale? Pues a final del año, en los totales, se ve que hay más gastos que ingresos. Tenemos al final de año que poner dinero. Bien, este es el objetivo. El objetivo es nosotros saber, ¿vale? Si nosotros no llegamos a final de mes, ¿cómo podemos llegar para optimizar esa tesorería? ¿Bien? Vale, pues vamos a ver cómo hacemos. ¿Qué conclusión llegamos a todo esto? Porque tampoco me quiero demorar mucho, ¿vale? Conclusiones. Tenemos dos casos. Uno, que el presupuesto es positivo. Tengo ese 20%, ese 10%, ese 5% de capacidad de ahorro. Bien. Varias opciones que os puedo dar. Primero, en una cuenta de ahorro, hacer una cuenta de ahorro. ¿Qué beneficios tiene esa cuenta de ahorro? La cuenta de ahorro tiene unos beneficios que el dinero lo puedes rescatar cuando quieras. Te van a dar intereses por ello. Hoy en día los bancos no dan mucho, pero algo dan, ya empiezan a dar. Y encima no tienes penalizaciones por retirarlo, lo puedes disponer cuando quieras. Crear un fondo de emergencia, fundamental el fondo de emergencia. Tener un dinero ahí ahorrado por si te se estropea el coche, se te estropea la lavadora. Tienes que hacer cualquier cosa, te viene un viaje inesperado, por lo que sea. Ese fondo de emergencia lo tienes que tener. Y la cuestión y la pregunta es, ¿cómo, cuánto y dónde? ¿En el banco o en mi casa? Vamos a ver, si tú tienes dinero en tu casa, tú sabes ahora mismo que con los índices de precio al consumo, es decir, que cada vez están más caras las cosas, tu dinero va a valer menos si lo tienes en tu casa. Pero también es cierto de que lo tienes a mano y lo dispones cuando tú quieras.
es una ventaja. ¿Cuánto tienes que tener? Hay técnicos economistas que te dicen que tengas en tu casa solo los gastos de un año, y si ponemos los gastos de un año, que puede ser, a lo mejor, imaginaros los gastos imprescindibles y necesarios, como puede ser el alquiler, luz, agua y comida, pone a lo mejor 12 o 15.000 euros. Hoy en día nadie tiene 12 ni 15.000 euros en el gasto, creo yo, no sé. Yo no los tengo, evidentemente. Pero bueno, eso sería lo óptimo. O tenerlos en la cuenta bancaria, que evidentemente ahí van a estar. El problema de tener la cuenta bancaria es que no puedes disponerlo cuando tú quieres, porque tú, si quieres sacar del cajero, tienes un tope para sacarlo. Si tú tienes unos ahorros y quieres sacar 3, 4, 5.000 euros, tienes que pedir el dinero por anticipado, un par de días antes, para que te lo puedan dar. Bueno, lo importante es, donde tú lo tengas, que tengas ese fondo de emergencia, ¿vale? Después, otra cosa que es importante, mantener al día las deudas. ¿Por qué mantener al día las deudas? Porque las deudas, las comisiones y los intereses de deuda te comen el ahorro. Con lo cual, cuanto más al día y más saneados sean tus cuentas, menos vas a tener que pagar de intereses. Y después hay varias cosas, por ejemplo, en los créditos hipotecarios, si tú lo quieres cancelar porque has tenido un golpe de suerte o lo que sea, y puedes cancelar tu hipoteca, siempre puede haber penalizaciones por ella. Es decir, si tú la cancelas, te penalizo por cancelar el total. Bueno, no hay problema, porque hay truquillos por los cuales tú no te van a cobrar eso. ¿Qué quiere decir eso? Si a ti te faltan 5 años para poder amortizar el préstamo y tú tienes el dinero para quitarlo, pues en vez de quitar los 5 años, quítate 4 años y 10 meses, quédate 2 meses pendientes, con lo cual tú no has quitado todo el préstamo, con lo cual tú no te pueden penalizar porque no lo has quitado y te quedan solo 2 meses para poderlos pagar, que son cosas y trucos que normalmente no suelen pensar, pero que suelen dar bastante buen resultado. Otra de las opciones, el punto 4, es contratar planes de pensiones o un seguro de vida. Tenemos que ver por nuestra vejez, tenemos que ir ahorrando. Un plan de pensiones está bastante bien, porque el plan de pensiones lo que te hace es que tú vas haciendo aportaciones las que tú puedas, también las puedes rescatar, mientras que un plan de jubilación son cuotas fijas que te van poniendo la aseguradora, con lo cual más complicado y no lo puedes rescatar hasta que te jubiles. El plan de pensiones está bastante mejor diseñado. Y ya por último, ya ves si te sobra ya bastante dinero, pues acciones. He puesto lo de criptomonedas porque ahora están en auge, es decir, hay gente que está a favor y otros en contra. El tema de las criptomonedas, ahora mismo lo que es el Bitcoin está en subida. Y también he puesto lo de los metales preciosos, sobre todo lo del oro de inversión. El oro de inversión es un producto refugio y sobre todo ahora está subiendo mucho, es cíclico las subidas del oro de inversión. Cada vez que hay elecciones en Estados Unidos sube. Con lo cual es muy bueno, por ejemplo, comprar oro de inversión año y medio antes de que haya elecciones en Estados Unidos, porque siempre empieza a subir. Como no sabe quién va a ser, qué presidente va a salir, pues empiezan a subir. Es decir, los ahorradores invierten en eso. Empieza a subir el oro de inversión y cuando llega a su pico, pues venderlo para tener beneficios y poder tener las cuentas un poquito más saneadas. Bien, y en el caso de que tengamos más gastos que ingresos, pues vamos a analizar lo que esto siempre es importante. Mirad, cuando tenemos más gastos, lo primero que tenemos que es suprimir, y además, si veis en los 6 puntos, son 6 verbos diferentes: suprimir, aplazar, minimizar, actualizar, revisar e incrementar. Hay que suprimir los gastos hormiga. Es decir, eso del café, de la lotería, todos los días, pues vamos a intentar que sean bastante menos, por no decir que no. También hay que tener en cuenta nuestra salud mental, y a lo mejor eso nos relaja, pero tendremos que buscar otras alternativas. Tenemos que buscar otras alternativas, porque de ahí se pueden ir al garete muchas de las economías. Después pongo a aplazar lo más posible los gastos ocasionales. Lo de aplazar es el tema que hemos hablado antes de las reformas, la compra de un electrodoméstico. Si no lo puedo comprar ahora, intentarlo aplazar 2, 3, 4 meses hasta que esté un poco más saneada nuestra economía. Bien. Minimizar los gastos prescindibles. Si es posible, tenderlos a cero. El ocio. El ocio es importante, pero también, si nos podemos restringir, mucho mejor. Por ejemplo, la ropa y los complementos que no sean necesarios. Pues si no es necesario, pues la misma palabra lo dice, no son necesarios. Pues los minimizamos y los tendemos a cero.
Actualizar los gastos variables, necesarios. Vale, pues los gastos variables son comida, por ejemplo, la comida. ¿Cómo podemos minimizar y optimizar eso? Cuando nosotros vamos al supermercado no podemos ir, yo qué sé, como el pirata ahí, que vamos, topa a mí. No. A ver, llevamos nuestra lista de la compra. En casa hacemos nuestra lista de la compra. Detalladamente. Eso lleva un esfuerzo. Yo lo entiendo y todo el mundo lo entiende. Pero cuando te falta una cosa, se apunta a lo que te hace falta. Y cuando vas al supermercado con tu lista, te ciñes a la lista. No me vale que me decían hace tiempo, decían, no, pero es que si se me olvida comprar, que no he apuntado el agua, no compro el agua, tendrás que comprar el agua. Lo que pasa es que no estás haciendo bien la lista de la compra. Lo que tenemos que hacer es bien la lista de la compra. Ir apuntando cuando te va a hacer falta y después revisar. Eso es un punto. Y después otro, pagar en efectivo. ¿Por qué pagar en efectivo y no pagar con tarjeta? Porque pagamos en efectivo nos ajustamos a nuestro dinero que está en el bolsillo, que es importante. Si nosotros pagamos con tarjeta, nos da la sensación de que nosotros tenemos más dinero del que realmente tenemos. Y si encima ese pago lo aplazamos a principios del mes que viene, entonces sí que parecemos que siempre tenemos la nómina, porque como lo baja de mi cuenta, pues siempre parece que tenemos el mismo dinero. Y no es cierto, nos estamos engañando. ¿De acuerdo? Listas de la compra, pagar en efectivo, ¿vale? Y referido a otros temas, como por ejemplo el transporte, usar transporte público, compartir vehículo. Si nuestro trabajo está a 15 minutos, ir andando, si no tenemos que hacer otra cosa después, es decir, ir rebajando y optimizando. Después he puesto revisar los gastos fijos. Hay gastos fijos que están en la hipoteca. Bueno, seguros, son gastos fijos que están ahí, pero se pueden revisar. Podemos ver con otras entidades si la hipoteca puede ser un poco más barata. Sí, esos intereses los podemos negociar para que sean menos. A ver si podemos aplazar incluso la hipoteca para que hacerlo a más largo tiempo, que paguemos menos. Es decir, ir buscando soluciones, seguros. Si nosotros tenemos un seguro, revisar las coberturas. Si no nos hace falta muchas cosas que lo que tenemos en los seguros, porque hay muchas veces que hay coberturas que ni siquiera sabemos. Tenemos, por ejemplo, en los seguros de decesos, tenemos actuaciones médicas, odontólogo, no sé qué, que no lo utilizamos nunca. Nunca. Pues vamos a revisarlo, vamos a ver si poco a poco nos vamos quitando los gastos, y si todo eso no funciona, evidentemente pues hay que incrementar los gastos. Esos gastos, ¿cómo se pueden incrementar? Pues buscando un segundo trabajo, teniendo pluriempleo. Si vemos que no tenemos por tiempo, lo que tenemos que hacer es, si tenemos habitaciones, por ejemplo, una idea, alquilar una habitación para tener un ingreso, otro ingreso, y vender un bien inmueble, un bien mueble, lo que tengamos para que esos ingresos podamos aumentar. Bueno, estas son algunas de las soluciones que pueden ser, que se me han ocurrido. Probablemente habrá un montón, pero siempre recordar una cosa que es muy importante, que un pequeño agujero en el casco del barco puede hacer que el barco se hunda. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y con esto ya no voy a cansar más. He terminado. Hacerme las preguntas que queráis y, sobre todo, nunca olvidéis sonreír y ser muy, muy felices. Cristina, pues cuando quieras. Yo, por mí, he terminado. Gracias, José Miguel. Bueno, yo luego voy a sacar la libretilla y voy a sacar la grabación para ir tomando notas y ir aplicándolo en mi día a día, a ver si es verdad que ahorro esa cantidad de dinero. Se ahorra, se ahorra. Se ahorra, ¿no? Sí, tú ten en cuenta. Lo tengo que poner en práctica, porque No, esto no no. lo pongo. No, si es que la cuestión es decir, el método es muy bueno, pero tienes que ser muy constante. Si tú Sí. ves ahí el método, es decir, que he bajado yo de internet, es decir, tu método es día a día y todos los gastos. Es decir, me tomo un café, lo apunto. Los japoneses que son muy meticulosos en estas cosas, con lo cual para ellos no les cuesta, a nosotros nos cuesta más. Pero bueno, sí podemos hacer un resumen en el día, es decir, me he gastado tanto porque tenía tanto en el bolsillo. Y, por ejemplo, yo lo que hago es una cosa que muchas veces me dicen que por qué lo hago. Yo cuando pago con tarjeta yo me quedo el resguardo, siempre, hasta que me lo cargan en el banco, para chequear luego que lo que me han cargado en el banco es lo que yo realmente he pagado. Suele coincidir, pero Por como si me lo acaso, cargan a los ¿verdad? claro, pero me lo cargan a los 3 días, lo tengo yo en mi cartera y chequeo. Vicios de administrativo.
Sí, yo se nota que no soy administrativa Y de la entonces. administración. Bueno, José Miguel, te voy a ir haciendo alguna preguntilla que Venga, tenemos por aquí, ¿vale? Y la vamos venga, resolviendo. cuando quieras. Dice, ¿cómo podemos ahorrar una cantidad fija todos los meses? Para nos, la cantidad fija todos los meses, una vez podrá ser un 20%, otra vez podrá ser un 19%, otra vez podrá ser un 15% y otro mes. No, a lo mejor no podrás ahorrar. Lo que pasa es que si nosotros tenemos ese objetivo y esa meta de que todos los meses ahorrar algo, como dice el refrán que os he dicho al principio, todos los refranes trabajan. Grano a grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Con lo cual, siempre tendremos ahí para poder ir e incrementar nuestra tesorería y nuestra balanza. Es Yo, decir, José no, Miguel, dime. fuera de lo que es el tema contabilidad, porque no Mm, tengo ni idea, eso eres tú el experto, pero yo tengo truquillos para ahorrar porque como me mm, cuesta, entonces los voy a a exponer. exponer aquí Mm, por si a alguien le ayudan, ¿vale? Sobre todo a Mari Carmen, que es la que ha preguntado. mm, Yo tengo en mi banco, tengo una cuenta de ahorro, o sea, mm, tengo mi cuenta. Y luego tengo una cuenta de ahorro que no puedo, no tengo tarjeta de crédito. Es decir, que para sacar el dinero tengo que ir presencialmente al banco o hacer transferencia a mi cuenta. Entonces, una cuenta a la que no tengo ese acceso es uno de los puntos que has dicho tú, pues tener una cuenta de mm, ahorro. Vale, esta cuenta de ahorro, al ser del mismo banco, me permite que todos los meses yo paso de mi cuenta el 10% de mi nómina a la otra mm, cuenta de ahorro y lo tengo automático. Entonces, sin que yo me dé cuenta y sin que yo lo tenga que hacer, todos los meses ese 10% de mi nómina pasa al ahorro y no lo toco. Y ahí mm. poco a poco pues voy formando Sí, una una bolsa, un bolsita. Es dinero, una claro. de los Mm, puntos que has dicho tú, que es la cuenta de ahorro, mm. pero con automatizar eso se puede hacer por si a alguien le Sí, sí, interesa, sí. que yo es una de las cosas que Mm, tengo, que así mm. me obliga a ahorrar. Sí, no, es decir, si tú te obligas desde un principio a ese, como he puesto el 20% o el 10%, lo que sea, es decir, es un número, es un porcentaje como puede ser otro. Desde el principio, desde el primer momento que haces el ingreso, eso lo separas, ya te estás obligando con lo que te queda a vivir y ya automáticamente te restringes a eso. Eso es evidente, eso es una cosa que está ahí, ¿sabes? Y entonces ya, si te falta, no vas a tirar de eso, te tendrás que buscar lo que son las alternativas por otro lado porque eso para no tocarlo, eso está para algo que sea urgente, imprescindible, es decir, cualquier otra cosa, pero eso es otra de las maneras de las que tú puedes ahorrar, tener ese fondo ahí para contingencias. Y sobre todo que no lo podamos tocar, que es lo más Claro, importante. eso, claro, porque en el Porque momento si no que, lo tocas. claro, sí, 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 te das caprichos, como suele Sí. decir, te das caprichos. Vale, otra preguntilla que tenemos por aquí. Dice, ¿qué tipos de inversiones recomiendas para alguien que acaba de empezar o que va a empezar a invertir? Vamos a ver, todas las inversiones Esto tienen. daría para otro webinar, ¿verdad? Sí, seguro, seguro, pero que bueno, yo así a primer momento, sabiendo que las inversiones eh, son un riesgo que tú puedes ganar o perder, porque el tema de acciones eres propietario de la entidad, tu conversaciones eres propietario de esa empresa, ¿vale? Yo me decantaría por lo que son las blue chips. Es decir, las blue chips son aquellas empresas top en el mercado de valores. Ejemplo, Repsol, Santander, Cepsa, son empresas que pueden a lo mejor perder un poquito, pero a la larga tú manteniéndotelo vas a tener dinero. Puedes perder, es decir, ha habido gente que ha invertido en acciones y ha perdido, pero invirtiendo en las top, en las que se llaman las blue chip se les llama así porque son las blue chip son las fichas más caras en los casinos. Son las fichas estrella en los casinos, las que más valen. Entonces, por eso lo denomino a las empresas top de esa manera. Entonces, sería invertir en ellas y sobre todo diversificar. Otra forma de ingresos, que son ingresos no regulares o ingresos variables, es que hay gente que invierte en acciones en diferentes compañías que pagan beneficios, por ejemplo, cada 2 meses. Otros cada 6. Banco Santander cada 6 meses paga. O sea que tú tienes unos ingresos extras, por ejemplo, en julio y otros en diciembre, a través de las acciones del Banco de Santander.
Vale, otros, Coca-Cola paga cada 2 meses. Pues Coca-Cola, pues tú tienes acciones de Coca-Cola, pues te pagan cada 2 meses. Y así sucesivamente. Y todos los meses tienes un ingreso. Pero claro, pero eso también es para gente que mueva, evidentemente. Pero tú puedes hacer ir creando tu cartera de acciones, pero siempre variando. Es decir, si tú inviertes en bancos, también en renovables, es decir, que vayas un poquito, que si unas bajan, las otras suban. ¿Vale? Y sobre todo el dinero que te sobre de ese ahorro, ¿eh? No dinero que sea necesario, que te vaya sobrando, que si una empresa cierra no te produzca trauma, es decir, no te dé Sí, que angustia, aunque como, pierdas ese dinero, que no sea claro, no algo que tú te, utilizas para tu día a día exactamente, para vivir. claro, efectivamente. Vale, otra preguntita. Venga. ¿Cuáles son las mejores opciones de inversión a corto y largo plazo para una familia promedio? Por lo que acabas de decir. Sí, lo mismo, claro. Vale. Y sobre Dice todo, que, lo del oro de perdona. inversión es muy, es decir, vosotros cuando sepamos, por ejemplo, ahora son las elecciones en septiembre o en octubre en Estados Unidos. Ahora estamos, si tú ves la curva de incremento del oro de inversión, está subiendo. Si nosotros sabemos eso y hemos investigado eso, pues a lo mejor dentro de 4 años te interesa invertir en oro de inversión porque va a ir subiendo. Va a ir subiendo, entonces tú vas a tener una rentabilidad. El tema de las criptomonedas ahora está subiendo el Bitcoin. Bien, eso es cíclico. Va a haber momentos que a finales de este año, principios del año que viene, probablemente baje. Bien, pues es saber un poquito, dedicar un poquito de tiempo a todas esas detalles. Pero bueno, que sería otra de las maneras. Hay muchas, ¿verdad? Sí, lo que no puedes invertir, no, lo que no, lo que seguro es echar en lotería, no inviertas. Porque el ¿Ves? Te jugar por toca. necesidad, perder por obligación. Es decir, eso no inviertas. Es decir, la ilusión sí, es decir, por si me toca, pero eso no inviertas, es inviable. Pero hay más pérdida, ¿no? que Pues hombre, ganancia. te puedo decir que yo llevo una estadística de lotería y normalmente se reintegra el 30% de lo invertido, con lo cual es un mal negocio. Sí, Si de ¿verdad? 100 euros que inviertes recuperas 30, es muy mal negocio. Te lo Se digo lo, yo. se lo tendré que decir a mi padre. Sí, sí, pues díselo. Que después te puede tocar. Sí, tienes esa opción, tienes esa ilusión, que a veces es motivadora, pero que de 100, 30. No, mejor no. No Vale, otra invertimos. preguntita por aquí. ¿Qué tipos de seguros son indispensables para proteger la economía doméstica? El seguro de vida es fundamental. Ese es importante, porque no sabes mañana qué te puede saber, qué te puede pasar. Y un seguro de vida bien armado. Es decir, que los beneficiarios sean los que son. Ahora mismo tenemos seguros de vida con el tema de los créditos hipotecarios, que son el banco, el que es el beneficiario por poder cubrir eso. No, el seguro de vida es tu pareja. El beneficiario es pareja. Incluso los seguros de vida también vienen. Tienes opciones de las grandes invalidades y al ser invalidez permanente, total, también te puede cubrir, con lo cual te van a dar una indemnización. El seguro de vida es fundamental. Un plan de pensiones, como os he dicho, será seguro de jubilación, no, pero un plan de pensiones sí está también muy bien para adentro, pero el seguro de vida es fundamental. Eso es fundamental. Mañana no sabes qué te puede pasar. Es decir, es que te puede dar un perrequeque. Así de claro. Nunca se sabe, ¿No? ¿verdad? Es que nunca se Nunca. sabe, entonces es mejor No. tenerlo. ¿Que es Sí. un coste que tienes? Sí, es un coste que tienes. ¿Que mucha gente no lo tenemos? Sí, no lo tenemos, porque pagar cada mes o cada año 300 o Porque 400 euros no nos parece podemos que no nos va a permitirlo. pasar nunca nada, pero luego cuando te pasa, pues viene muy bien Como, tener un como mi seguro, la vecino verdad. anoche, como mi vecino anoche, a las 2 de la mañana. Así que En cualquier momento nos puede tenemos ahí, entonces pasar, mejor sí, tener las cosas bien estamos. atadas y todo, y todo. Es decir, y tu testamento hecho, que también es importante. Tú tienes tu testamento hecho después es decir, muchas veces dicen, no, ya que se repartan los herederos como quieran. A ver, vamos a estandarizarlo, tenemos nuestro testamento, sabemos lo que nos toca y si hay que pagar un poquito más, se paga un poquito más en su momento, pero así, es decir, es lo mejor para tenerlo todo muy, muy claro. Pues sí. ¿Alguna cosilla más? Pues José Miguel, de momento no tenemos más preguntas, ¿vale? Sí Pues que han nada, participado las chicas, pero son así unas como fenómenas, las tengo aquí, son unas fenómenas. enganchadas. Sí, 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 Es que sí. tenemos que pedir, perdona, que es que estaban por aquí hablando detrás y no quería que Ujú. sale,
saliera que se el audio. oyese en la webinar. Que digo que tenemos que coger nota a todos para Ujú. ponernos al lío con el ahorro y con la gestión de nuestra contabilidad doméstica. Es fundamental. José Ujú. Miguel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. ¿Vale? Ya te iremos contando si nos funciona o no nos funciona y si lo aplicamos o no lo aplicamos. Vamos a ver, funciona seguro. La cuestión Funciona, es, funciona. Otra cosa es que lo claro, apliquemos. y sobre todo, y sobre todo con el tema cuando tú tienes que no llegas y ya has recortado por todos los lados, es la última alternativa, que lo que he dicho es buscar otro trabajo o alquilar una habitación, vender algo. Es decir, Sí. ser un poquito divergentes, pensar de otra manera. Es decir, oye, hay gente que, por ejemplo, que no llega y dice, pues yo esta casa no la puedo mantener, vendo esta casa y me voy a otra más pequeña, también en propiedad, pero me voy a otra más pequeña que tiene menos gastos, menos cosas, porque no me hace falta más. Sobre todo cuando somos jóvenes y tenemos familia, pues todo, pues tenemos a nuestros hijos, pero cuando ya nos vamos a jubilar o ya llegamos a cierta edad que nuestros hijos se han ido de casa, cada vez tenemos más espacio, pues a lo mejor no nos hace falta tanto. Y a lo mejor nos podemos acoplar con algo menos, o más pequeñico. Y también lo que tenemos que tener en cuenta es no ser muy sentimentales. Es que los negocios no son sentimentales, ni el dinero es sentimental. Es decir, no me voy de mi casa porque, pero si mide 500 metros tu casa, si es inviable. Pues véndela y vete a una casa de 80, que no pasa nada. Mi forma de Pues pensar, ¿no? sí, no, es No. verdad. Que a Mm. veces nos aferramos a algo que no, Algo que, que nos aporta más pérdidas que beneficios por el valor sentimental y al final no estamos siendo prácticos. efectivamente, y en la vida hay que ser prácticos. Sí. Pues nada, Cristina, Bueno, José Miguel, un pues placer. nada, agradecerte esta masterclass en ahorro que nos has dado. Esperemos que la pongamos en práctica y que te digamos todo lo que llevo ahorrado desde que escuché la webinar. Pues Y a ver si es nada, verdad. Hacer una prueba, es decir, es probar, ser un poquito y probar. sí, Es decir, voy a probar. lo, Yo sé lo que haré. Yo por lo menos lo voy a intentar. hay que ser, es decir, pero hay que ser constante, es decir, y ser, no procrastinar, como decimos, lo que no, hoy no lo hago, lo hago Es mañana, que la no, proca- Sí, es verdad, no. es verdad. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, hoy hazlo y ya está. Hay cosas que se Bueno, pueden aplazar. José Miguel, son Venga, ya las 6, ¿vale? Vamos a tener que ir sí, cortando. En el próximo webinar ya seguimos charlando cuando y nos queráis. cuentas que tienes muchas cosas en contarnos, nos Buah, cuentas otra cosilla más que, me que dicen mis nos alumnos ayude que también casco mucho, a nuestra economía. lo que Y queráis. nada, los demás, las participantes y a las asistentes, muchas gracias también por vuestra participación en el chat y vuestra atención. Saludos también para la gente que nos esté viendo en Facebook. Comentaros como todas las semanas que luego tenéis la grabación tanto de la webinar, tanto en YouTube como en nuestra página web. Y que nada, nos vemos la semana que viene. Os iremos anunciando por nuestras redes cuál es la próxima webinar y que paséis feliz fin de semana y nos vemos la semana que viene. Muchísimas Venga, gracias. Cristina, muchas gracias, hasta la semana que Hasta luego. viene. Adiós, José Miguel. Adiós, Gracias. adiós, Adiós. adiós.